Hola, buenas tardes. Soy el padre Antonio Verdín Delgado. Actualmente soy el párroco de la parroquia de la Inmaculada Concepción en Ojo Caliente, Calvillo, Aguascalientes. Estoy por ajustar 14 años de ordenado sacerdote y desde el 4 de noviembre del año 2020 el excelentísimo señor obispo don José María de la Torre Martín, de feliz memoria, me nombró párroco de esta parroquia y de hecho fui el último acto solemne de gobierno de él. Fui el último párroco que él nombró y dio posesión de una parroquia por medio de su delegado. Bueno, primero tenemos que entender que el amor no es un concepto como nos lo han hecho entender el cine o la televisión, y tenemos que irnos a algo más grande, el amor de Dios. San Juan dice que tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida. El amor es un acto de Dios que mira con bondad en primer lugar a su pueblo y luego, viendo ese pueblo suyo de entre los hermanos, según nos dice el concilio, se fija en un hombre específico, lo toma de entre ese conglomerado, lo saca, lo forma para configurarlo con Cristo. Entonces el amor, lo primero, es un acto de predilección de Dios y de elección de Dios. Y en el hombre es un corazón que responde al llamado de Dios a seguirlo, a configurarse con Cristo, a hacer las veces de Cristo en medio de la asamblea cristiana y a poder ser, pues entregar la vida por la comunidad, por el rebaño. Yo así lo entiendo, un entregarse, una entrega. El amor, sacerdotalmente hablando, es entrega. Pues las expresiones de amor en el sacerdocio son enormes. Yo, por ejemplo, cuando entré al seminario, yo les decía que Dios me había mirado con mucho amor y que yo en mi casa tenía otros 10 hermanos, somos 11 los que vivimos, y que el Señor es tan grande, por ejemplo, que si yo dejé 10 hermanos en casa, cuando entro al seminario Él me regala 400 hermanos. Entonces, imagínate nada más cómo es la grandiosidad. Yo dejo 10 y Él me da 400, con los que yo tenía que convivir todos los días, con los que yo tenía que orar, con los que tenía que trabajar, con los que tenía que estudiar. Las expresiones del amor de Dios en la vida del sacerdote y en el sacerdocio ministerial son tantas. Yo no puedo circunscribir a una sola expresión porque sería muy limitativo. Por ejemplo, yo tengo 6 meses aquí en esta parroquia, 7 casi, y el hecho que te empiece la gente a saludar y que te diga, hola padre, ¿cómo está? Pues eso es un signo del amor de Dios. El hecho que los niños te digan, adiós padre, es un signo del amor de Dios. El hecho que te sientes a confesar y la gente vaya y te tenga la confianza para acercarse a recibir el sacramento, pero también como para recibir un consejo, pues es un signo del amor de Dios. El hecho de que, pues esta parroquia, por ejemplo, en medio de la pandemia, al menos del tiempo que yo tengo, no ha cerrado y con las medidas sanitarias y todo, pero la gente es constante en misa. Ese es un signo del amor de Dios. Y te podría decir otros muchísimos más. Yo te podría decir a lo largo de mi vida pequeños signos del amor de Dios, pero el amor de Dios es tan maravilloso que en la entrega hay donación y en la donación hay reciprocidad. Si Dios te da algo y tú le respondes a Dios, el Señor no se queda con nada y el Señor es 1, 2, 100 veces mucho más generoso que lo que puedo ser yo. Yo, por ejemplo, aquí en esta parroquia, pues llegamos y sentir el amor de Dios profundamente. Había una droga monetaria, se cubrió. Los trabajos que de pronto pensamos que no sabíamos con qué poder salir adelante. Y el Señor, Él es el dueño de la obra. Entonces,
Basta con que tú pongas un poquito y Él pone todo lo demás. Van saliendo los trabajos, van saliendo las catequesis, van saliendo todo. Y no porque yo sea bueno, no porque yo sea el mejor, sino porque Dios ama a su pueblo y lo va haciendo que camine. Ay, tendría yo que decir con San Agustín, si no me lo preguntas es fácil decírtelo, pero si me lo preguntas es difícil decírtelo. Mi inquietud vocacional surge cuando yo era niño, allá en el rancho donde yo vivía. Mi abuela, en unos arcones que tenía ella ahí, la gente los conoce como petaquillas. Tenía las vidas ejemplares de los santos y yo las leía. Y me entusiasmaba querer ser como un Felipe Neri, como un Jerónimo Emiliani, como un Agustín de Hipona, como un Ambrosio de Milán, como un Vicente Ferrer. Son las vidas ejemplares que me acuerdo que yo leí. Y luego yo jugaba a la misa. Y yo recuerdo que yo le pedí permiso a mi padre cuando terminé la primaria. Yo me mandaron a estudiar la primaria Aguascalientes y enfrente de la primaria donde yo estudiaba estaba lo que se llama el pequeño seminarito, o en el seminario le decían el petit seminaire, donde estudian secundaria. Yo le dije a mi papá que yo quería ir. Mi papá me dijo, crece, estudia, trabaja, vive y después Dios dirá. Esa fue la expresión al terminar la primaria, la secundaria. Ya con la preparatoria no, porque yo, pues con los aires de la adolescencia pensé que era un capricho y yo quería encaminar mis pasos por otro lado, que también fue una inquietud siempre, la del mundo jurídico. Yo quería ser abogado y quería ser político. Entonces, pues el Señor acomodó las cosas para que yo entrara a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hice el examen, quedé en la primera ronda para entrar en agosto, luego terminando la prepa. Pero después Él me fue formando y Él me fue llevando por caminos donde me hizo entender, donde me hizo conocer su voluntad y también donde me hizo sentir cuánto me amaba. Al finalizar la carrera de abogado civil, se siente uno como que falta algo, y así me sentía yo, algo me falta. Y el Señor quiso que las cosas fueran pues como Él las pensó. Me llamó, yo estaba todo ilusionado en querer ir a hacerme un doctorado a España, y pues me mandó a un seminario, el seminario de Guadalajara, que fue donde yo estudié el primer año. Claro, fui con todas las recomendaciones de Aguascalientes, pero yo ya era grande, yo ya era abogado y entonces pues me mandan allá. Allá me encuentro con esos 400 hermanos que te dije que el Señor me había regalado. Y al finalizar el año acomoda las cosas para que yo regrese a Aguascalientes. Y yo siempre dije en Aguascalientes que yo estaba con mucha ilusión y mucha disposición, pero sin ninguna obsesión. Me siento y me sigo sintiendo tan indigno del don que llevo en mis manos, que para mí hubiera sido, y se lo dije yo al Señor muchas veces, suficiente una sola misa. Sin embargo, ya el Señor este año me regala 14 años de ministerio, y eso también es una expresión del amor de Dios y parte de mi vocación. Servir al pueblo de Dios, primero en la parroquia San Leonardo Murialdo, después servir al pueblo de Dios en la parroquia de la Divina Providencia en la ciudad de Aguascalientes, y luego todavía servir al pueblo de Dios como párroco en la parroquia de la Divina Misericordia de nuestro Señor Jesucristo. De ahí me mandan a estudiar a México 3 años para concluir la licencia en Derecho Canónico. Pero servir al pueblo de Dios, otra vez el Señor acomoda las cosas. Desde que me ordené de diácono hasta antes de irme a México, casi 11 años estuve laborando en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Aguascalientes para poder servir a ese pueblo de Dios en la solución de sus problemas matrimoniales.
más o menos ese ha sido el itinerario de mi vocación. Pues la pobre respuesta que este hombre puede dar, la busco dar siempre con el corazón y con la vida. Sé que no siempre es suficiente, sé que no siempre soy el que mejor responde, pero el Señor, de una cosa estoy seguro, me amó, me llamó y se entregó por mí. Ese es el camino de mi vocación. Yo les diría a quienes vayan a vernos por las redes sociales que no tengan miedo. El Papa San Juan Pablo II, por allá el veintitantos de octubre, recién lo habían hecho a él pontífice de la Iglesia Católica. El día que sale a la logia central de San Pedro, utiliza una expresión: no tengáis miedo de seguir a Jesucristo. Yo creo que en la vocación cristiana, consagrada a través del sacerdocio, consagrada a través de la emisión de votos, consagrada en el matrimonio o consagrada como soltero, pues siempre tenemos que responderle a Cristo. Ojalá que muchos de los que me vean no piensen simplemente: mire, el Padre está platicando como si su Padre, sino más bien se pregunten: ¿el Señor alguna vez me ha llamado? ¿Me ha mirado a los ojos? ¿Me ha querido sacar de en medio de la asamblea para ponerme enfrente de su asamblea y hablar de Él? Analiza, querido joven, analiza, querido hermano o hermana, la situación tuya y recuerda siempre, siempre caminando en pos del Señor, caminando siempre en Él y con Él, para poderle responder adecuadamente en cualquier etapa de nuestra vida. Gracias.